Hola, buen día, Quinto. Bueno, estoy grabando hoy con el fondo de la lluvia, así que si escuchan algunos ruidos raros, es la lluvia y son los truenos. Bueno, les voy a contar sobre las leyendas, ¿sí? Las leyendas, estuvimos trabajando un montón y sé que en años anteriores han estado trabajando, pero la idea de hoy es poder parar y hablar de la leyenda desde el punto de vista teórico. Voy a hacer una clase expositiva. No es parecida a las clases que tenemos en la escuela, donde hay un ida y vuelta, donde se construye el aprendizaje, donde yo trabajo con lo que ustedes saben. Ahora me falta esa parte, pero bueno, quería hacerles una explicación para que ustedes vayan parando y viendo bien de qué se trata tanto la leyenda como los mitos. ¿Sí? Primero saber que la palabra leyenda proviene del latín legenda y que puede ser una derivación de la palabra legere, que significa leer. ¿Sí? Y sabemos que las leyendas son narraciones cortas, que son consideradas como algo histórico, pero sin saber si eso de verdad ocurrió o no. ¿Sí? Tenemos leyendas muy conocidas en el mundo, como por ejemplo la leyenda de la espada en la piedra, la del rey Arturo, la de Robin Hood, que uno las puede situar en un momento histórico, pero no sabemos qué tanto es verdad y qué tanto no. Por eso se convierten en leyendas. ¿Sí? Nosotros estudiamos las leyendas de los pueblos originarios, tanto en cuarto como ahora en quinto, como el año que viene en sexto, y así conocemos a los pueblos originarios y a esta relación tan particular que tenían ellos con la naturaleza, cómo la amaban, cómo la cuidaban, cómo se conectaban con ella desde un lugar diferente al nuestro. Ellos necesitaban la naturaleza para vivir, pero la respetaban, respetaban sus tiempos, ¿sí? Tenían una mirada sumamente ecológica y de unidad con la naturaleza. Digamos, bueno, las leyendas, esperen que vuelva atrás, las leyendas se transmiten de generación en generación, así se transmitían, ¿sí? Antes de que exista la escritura, las leyendas se transmitían oralmente. Es por eso que tenemos ciertas versiones y diferentes versiones de las leyendas, que es lo que vimos hoy en la actividad que pasaba con la de la yerba mate. Por eso hay tantas versiones diferentes de un mismo hecho, que sería el origen de la yerba mate, ¿sí? ¿Por qué? Porque al irla contando, alguien le agregaba una parte, alguien le quitaba otra, ¿sí? Los finales, o los personajes, o detalles, y así las leyendas fueron sufriendo cambios y hay diferentes versiones, ¿sí? Como dijimos hoy, por lo general cuentan algo relacionado con la naturaleza, con la flora, que son las plantas, las faunas, los animales, o la geografía del lugar. ¿Por qué? Porque las leyendas cuentan el origen de algo, del lugar donde vivía esa población aborigen. Ellos observaban el lugar y de cada árbol, o de un momento del día, o de un animal, tenían una historia que contar y contaban la leyenda, cómo ese animal o ese vegetal o eso que ellos tanto veneraban se había creado, ¿sí? La leyenda se sitúa en un lugar y época específicos, ¿sí? Parte de hechos reales, obviamente, pero después fueron idealizados, fueron poniéndoles ingredientes sobrenaturales, como por ejemplo que la luna pudiera bajar a la tierra, que alguien se pueda convertir en una planta de yerba mate. Y esto de la época y el lugar específicos es porque los podemos situar geográficamente en un lugar, en la selva misionera, en un tiempo, en cuando vivían los aborígenes, antes o después de las llegadas de los españoles. Tenemos las leyendas aborígenes puramente y las leyendas que después fueron modificadas cuando los españoles llegaron y conocen las leyendas, les fueron dando también su versión. Vieron que la tercera leyenda que tenemos nosotros de la yerba mate es una versión cristiana, se dice, porque es una versión de los españoles que tenían la religión católica. Los aborígenes no tenían la religión católica, ellos creían en otros dioses, sus propios dioses, ¿sí? Otra de las cosas importantes para tener en cuenta de las leyendas es que cuentan el origen, como dijimos, de una planta, de un animal, de un fenómeno natural como sería la lluvia o el viento. ¿A partir de qué cuentan el origen? A partir de una transformación o metamorfosis. En el caso de este dibujo, que yo les traigo para ampliar lo que estoy explicando, tenemos la leyenda de la flor del irupé. Parece una flor de loto blanca, ¿no? Pero es una flor
autóctona de nuestro país, que se encuentra en algunos ríos. Esta es una leyenda guaraní, y cuenta la historia de una niña que amaba la luna y hacía todo lo posible por conectarse con ella, por tocarla, hasta que cae a la laguna. ¿Y qué hace el dios Tupá? La convierte a esta niña, la transforma en una flor, blanca, pura y clara como la luna, para que esté conectada, ¿sí?, con esta luna que ella tanto amaba. Hay una transformación, esta niña se transforma en la flor del Irupé, ¿sí? ¿Qué pasa con los personajes de las leyendas? Los personajes son siempre seres humanos comunes y corrientes, pero también participan dioses de la comunidad, de esa comunidad aborigen de donde sea la leyenda. Pero por lo general los protagonistas son seres humanos comunes y corrientes. No es lo mismo en los mitos, como vimos la otra vez el mito de Eolo y Ulises, que tanto Eolo, que es un dios, como Ulises son seres que tienen poderes extraordinarios, ¿sí? La leyenda. ¿Cuáles son sus principales características para ir cerrando? Relatan hechos que tal vez fueron verdaderos o parte de hechos verdaderos. Es verdadero que existe la flor del Irupé. Lo que no es verdadero seguramente es que una niña se convierta en la flor del Irupé. Exageran o deforman estos hechos verdaderos, digamos, debido a la imaginación popular, ¿sí? Como son transmitidas de generación en generación, cada pueblo estos hechos los va deformando, los va contando a través de una leyenda, y así esos hechos van pasando y se van transformando. Y se transmite oralmente a lo largo de los años y forma parte de la cultura de un pueblo. Son muy importantes las leyendas porque nos cuentan sus creencias, sus dioses, transmiten muchos valores. Fíjense que la leyenda de la yerba mate tiene que ver con el valor de la hospitalidad, de la ayuda, del servicio, ¿sí? Las contaban también para transmitir valores. Y en este nuevo ser que se origina, ¿qué valor también se quiere transmitir? Bueno, espero que de a poco nos vayamos apropiando de este tipo de texto y sus características. Para eso fue la explicación de hoy. Quinto, les mando un beso enorme, enorme, enorme.